Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Noticiero El Salvador. Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero El Salvador. Qué gusto que usted continúe informándose con nosotros. Damos inicio de inmediato. Les saluda Samalí Dinarte y me acompaña Marisol Doral. ¿Cómo está, Samalí? Buenas noches, qué gusto poder saludarla. Por supuesto, a usted y a usted que sintoniza Noticiero El Salvador a través de Canal 10 y de las diferentes plataformas digitales. Arrancamos esta segunda semana de noticias, por supuesto, con Noticiero El Salvador. Esta es su voz, esta es nuestra voz. Damos paso a las noticias. Sala de lo Constitucional prohíbe investigar por evasión a empresa de la familia Simán. Seguridad decomisa 1.200 kilogramos de cocaína valorada en $30 millones. Ejecutivo y Legislativo sin acuerdo por fondos FODES. Se instala comité ad hoc para estudio de reformas a la Constitución. Continúan protestas contra el gobierno de Costa Rica. Iniciamos con noticias nacionales. Ante el incremento del vandalismo en el municipio de Santa Ana, el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, anunció que se fortalecerá el patrullaje desplegando un contingente de 400 elementos de los cuerpos de seguridad en el centro histórico, autobuses y lugares con más tránsito. Vamos a aumentar en 200 elementos de la PNC que se desplegarán en diferentes unidades del transporte, centro histórico y lugares donde transiten más personas. Al igual también se va a incrementar el personal de la Fuerza Armada que realizarán actividades conjuntas con la Policía Nacional Civil, es decir, que estaremos casi desplegando alrededor de 400 efectivos de los cuerpos de seguridad para brindarle más seguridad al departamento de Santa Ana. Los homicidios en el departamento de Santa Ana no han ido a la alza, se mantiene la tendencia, al igual que los diferentes delitos que ya les anuncié en la misma proporción en que han venido disminuyendo a nivel nacional. Y también por su parte los empresarios tomaron el compromiso de hacernos llegar de manera oportuna la información si ellos están siendo víctimas de la extorsión. También tras los hechos de violencia del fin de semana han surgido diversas reacciones. Por un lado, en el Congreso salvadoreño se cuestiona la ejecución del plan de seguridad del gobierno y sus resultados, mientras que otros sugieren fortalecerlo con fondos. Ante el repunte de homicidios registrado este domingo, el diputado Chafik Handal planteó algunas hipótesis sobre lo sucedido. Aquí hay tres posibles hipótesis. Uno, no les han pagado el compromiso que tenían y están demandando, están estas acciones para decirle, mire, no me has pagado, pagame. Esa puede ser una. La otra puede ser de que, mire, suéltense porque necesitamos dinero para volver a retomar aquello que quedó de los 109 millones, que ya no volvieron a hacer ninguna gestión, y decir, miren, vamos a pedir los 109 millones a aquellos que quedaron pendientes, ¿de acuerdo? Y la tercera es que nunca el plan de control territorial ha sido efectivo, sino que ha sido simplemente una pantalla para estar pidiendo dinero. Sin embargo, el diputado Guillermo Gallegos contradice lo dicho por el parlamentario opositor. A pesar del trabajo realizado, reconoce que la problemática social de las pandillas continúa siendo una realidad en el país. Bueno, yo creo que solo en la cabeza de alguien desubicado puede pensar este tipo de cosas. Quizás como ellos hicieron tregua con los pandilleros pueden estar diciendo eso. Jamás el gobierno va a pagarle a un pandillero. El plan control territorial sí ha funcionado porque hemos bajado de 20, de 30 a 0 homicidios hasta días consecutivos. Estas son cosas que se dan, que pasan, que lamentablemente cuestan la vida de seres humanos. Además menciona sobre la necesidad de fortalecer con fondos la estrategia del Plan Control Territorial, que por el momento ha mostrado resultados positivos en la baja de homicidios previo al repunte registrado el fin de semana. Antes no nos alarmábamos por 30,
35, 20 muertos en el país. Hoy sí es una alarma tener esta cantidad y yo creo que la gente pues está consciente de que se ha hecho un gran esfuerzo, pero que aún falta más, y por eso también es importante recalcar la necesidad de poder retomar aquel préstamo para el plan control territorial que quedó en el olvido prácticamente. Los pandilleros todavía siguen siendo un problema grave para el país. Por su parte, el alcalde de San Salvador lamentó los hechos violentos donde fallecieron 6 personas y reiteró su apoyo a las autoridades para esclarecer los hechos. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador. El alza en los homicidios a nivel nacional estaría ligada a grupos delincuenciales, los cuales se han activado para detener el éxito del Plan Control Territorial. Esto lo señaló el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, después de los sucesos ocurridos la noche de este domingo, donde 6 personas fueron asesinadas en las cercanías del mercado La Tiendona. El vicepresidente destacó el trabajo articulado entre la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, que realizaron un operativo conjunto para encontrar a sospechosos que pudieran estar ligados a los hechos de violencia, y no descarta que los sucesos podrían tener una agenda electoral de fondo. Nosotros, por supuesto, desde el gobierno vamos a seguir nuestra línea, nuestra filosofía y nuestra política de acción diseñada desde el plan de control territorial, y vamos a actuar con todo el peso de la ley para poner a disposición a estas personas de los tribunales y los mecanismos, las instituciones que garantizan el orden público, como la Policía Nacional Civil y acompañada por la Fuerza Armada, están desplegando los efectivos necesarios para poder combatir estos hechos. Y esta semana va a dar su primera conferencia de prensa para dar a conocer cuáles son los miembros del comité, cuáles son los límites y alcances del estudio, que es lo que a muchos les ha preocupado, qué es lo que se va a analizar, qué es lo que se va a estudiar, qué es lo que se va a proponer como reformas, y también, por supuesto, las formas y los mecanismos de consulta, porque queremos que este proceso de estudio sea el más participativo y el más consultado que ha tenido El Salvador. Hoy la Fiscalía General de la República informó sobre la condena de 3 años de prisión contra Santos Florentín Serrano Magarín por tenencia y portación de arma de fuego. El implicado es jefe de seguridad del alcalde de Soyapango y sigue procesado por intento de homicidio. Y en otro tema, 1.200 kilogramos de cocaína fueron decomisados este día en 2 procedimientos. El primero, realizado cerca de la frontera de Lamatillo, en el departamento de La Unión, y el otro en la carretera que conduce de Zacatecoluca a San Salvador, precisamente en el departamento de La Paz. El alijo de droga encontrado en tanques falsos de gasolina de 2 rastras está valorado en $30 millones. Los transportes provenían de Nicaragua con destino a Guatemala y México, según informaron las autoridades de seguridad pública. Este es uno de los decomisos más grandes de droga que se realizan en lo que va del año en toda la región centroamericana. Hemos dado un duro golpe a las estructuras del narcotráfico. Este sería el segundo golpe en lo que va del año. El 12 de marzo, recordemos que el Ministerio de la Defensa, fuimos aquí a la zona costero marítima junto con el ministro de la Defensa, porque en esa vez la Fuerza Naval también asestó un duro golpe, el cual estaba valorado en alrededor de $5 millones. Lo dimos a conocer en su momento, y por tanto este sería el segundo golpe en lo que va del año al narcotráfico. Por tanto, para aquellas que dicen que el plan control territorial no funciona, este es el segundo golpe en el año a las estructuras de narcotráfico, y las hemos impactado solamente en el delito de la cocaína en alrededor de $35 millones. Vamos a más del acontecer nacional. El expediente que contiene el proyecto de presupuesto general de la Nación 2021 ingresó con 8 días de retraso a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Algunos diputados hicieron un llamado a la no confrontación para un tema de interés nacional como este por parte de las bancadas de oposición mayoritaria. Exigen más detalles y documentos que amparen el financiamiento del presupuesto.
Y aún no hay acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo en el tema FODES. Un segundo intento se vio frustrado en la Asamblea Legislativa, donde hoy la Comisión Política había convocado al ministro de Hacienda. Es el segundo intento para lograr acuerdos, luego que el pasado fin de semana el ministro de Hacienda convocara a los grupos parlamentarios para analizar diferentes aspectos económicos que permitieran superar la problemática de recursos para las municipalidades. Sin embargo, el ministro de Hacienda no llegó a la cita. Esperando que viniera los representantes del gobierno, no han venido. Nosotros vamos a continuar nuestro trabajo definitivamente y vamos a continuar esperando que haya una comunicación. De alguna manera buscando una salida, y este día era como para poder trabajar junto al ministro, no con los criterios como la Comisión de Hacienda lo está debatiendo en su propio seno, sino como para verificar con cuánto cuenta el Ministerio de Hacienda para transferirle a las alcaldías y ver cuánto de esto podemos transferir. Los parlamentarios coinciden en que el pago del FODES debió cumplirse con los ingresos netos del país. El presidente de la Asamblea justificó su inasistencia el pasado sábado, mientras que Arena asegura que el lugar de análisis de estos y otros temas es la Asamblea Legislativa. Este servidor no asistió el sábado, en primer lugar porque yo represento al órgano legislativo. Yo estaba representado, si lo ven desde el punto de vista partidario, estaba representado por Almendaris. Y si Almendaris comprometió los votos del PCN, pues ahí está mi voto. Entonces, ¿qué debe hacer el presidente representando al órgano legislativo en un escenario a donde tienen que converger los diferentes grupos parlamentarios? Los temas previstos en la Comisión Política eran los mismos del sábado anterior, dijo Ponce, quien también afirma se abordarían asignaciones presupuestarias pendientes. Solo temas FODES y otros temas que estuvieran, digamos, vinculados, como es el hecho de los préstamos y las transferencias que están pendientes. Y lo que está pendiente hasta este momento de ratificar, que ya está en la Comisión de Hacienda, es el equivalente a 350 millones de dólares. Y un remanente de 53 millones de dólares del último préstamo que se mandó, que se distribuyó a diferentes carteles de Estado. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. La Sala de lo Constitucional hizo público esta tarde que ha admitido una demanda presentada por trabajadores de la Asamblea Legislativa en referencia a la situación de impago de salarios. En su medida cautelar, la máxima entidad constitucional ordena al Ejecutivo que traslade los fondos a la Asamblea Legislativa para efectuar los pagos y que rinda un informe técnico en el que explique los motivos del retraso en los pagos. Y la Sala de lo Constitucional resolvió impedir a la Fiscalía General de la República la presentación de requerimientos fiscales por evasión de impuestos en los años 2018 y 2019 de la empresa Intratex, propiedad de la familia Simán. Los magistrados determinaron que antes de presentar cualquier proceso penal debe obtenerse el resultado del proceso administrativo de cobro del Ministerio de Hacienda respecto a los años 2018 y 2019. Además, la Sala determinó suspender el proceso penal en contra de la empresa Intratex, que se tramita en el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador. Días atrás, una Cámara de Apelación exoneró al representante legal de Intratex, Miguel Ernesto Daura, quien estaba siendo procesado por no declarar más de 293 millones de ingresos en una operación internacional ocurrida en el 2017. Son las 7 de la noche con 14 minutos. Ya está con nosotros el periodista Salomón Rugamas. Buenas noches, Salomón. Desgraciadamente un hecho que lamentable, 6 salvadoreños perdieron la vida anoche y ya las autoridades han brindado desde ayer declaraciones al respecto. Marisol, Samalí, qué gusto saludarlas y nuevamente compartir el set de Noticiero El Salvador. Por supuesto, una información muy lamentable, como tú bien apuntabas, 6 personas que desgraciadamente pierden la vida por la violencia. Tenemos información de un reporte policial que sugiere que este hecho y otros relacionados que ocurrieron el domingo podrían estar vinculados a una orden dentro de la Pandilla 18 con el objetivo de enviar un mensaje a la MS. Analicemos los hechos que ocurrieron este domingo en las inmediaciones
de la calle El Tamarindo y la 24 Avenida Norte, una zona donde limitan las áreas de actuación de estos grupos terroristas. Veamos en la siguiente gráfica. Según un informe policial, se trata de un ataque perpetrado por miembros de la pandilla 18 revolucionarios de la tribu Shadow Park Locos Sureños contra un poste de la Mara Salvatrucha. Esto es una estructura criminal. Los agresores se conducían en un vehículo, bajan de él e ingresan a la cervecería El Paso Cacahuatique. Atentan contra el cantinero identificado como Rafael Ernesto Sánchez, de quien las autoridades aseguran que la MS lo había obligado a guardar dinero de extorsiones. Luego los atacantes dispararon contra quienes departían en el establecimiento: Germán Antonio Noches, José Edwin Trejo, Jacobo Jorge Ramírez y Juan Carlos Escalante. Afuera de la cantina, este miembro de la MS, identificado como Carlos Armando Caravante, alias Hisopo, se encontraba vigilando cuando fue abatido por los pandilleros. Luego del ataque, los hechores huyen en el vehículo y una motocicleta en dirección del redondel La Isla, es decir, hacia la zona donde opera esta estructura criminal 18 revolucionarios. Este no es un hecho aislado, ya que el ataque contra una patrulla ocurrido en Apopa, donde un pandillero fue abatido por la policía, también podría ser parte de una instrucción dentro de la 18R de arremeter contra la MS. Como parte de los resultados obtenidos por las autoridades de seguridad dentro de la operatividad del Plan Control Territorial, destacan la captura de uno de los presuntos hechores. A la vez ha perfilado ya a otros 4 sospechosos involucrados en el hecho, situación que podría dar lugar a nuevas capturas en las próximas horas. Luego de estos hechos, diferentes autoridades han declarado que la rapidez de la reacción se debe precisamente al trabajo articulado dentro del Plan Control Territorial. A la fecha, este plan ha permitido una reducción sostenida de los homicidios. El ministro Rogelio Rivas se refirió este lunes a esa situación. Veamos. En lo que va de enero a la fecha tenemos un promedio de homicidios de 3.56. Y estas son ya estadísticas del 2020, es decir, ya del año efectivo del Plan Control Territorial, porque en el 2019 el Plan Control Territorial inició el 20 de julio, es decir, a medio año del 2019. Sin embargo, ya registrábamos una baja en cuanto a la violencia homicida en el país. Marisol Izamalí, veamos ahora en cifras los alcances del Plan Control Territorial. En cuanto a homicidios, de enero a la fecha, se registra una reducción del 50.6% respecto al 2019, con 1.036 asesinatos menos, y el promedio diario de crímenes ha pasado de 7.2 al año a 3.56. Sobre las desapariciones, las autoridades dan cuenta de una reducción del 41% respecto al 2019, donde se contabilizaron 1.899 casos versus 1.115 de este año, es decir, 784 casos menos. Y en las en extorsiones, la reducción es del 42.1%. Las denuncias han pasado de 1.702 casos el año pasado a 986 casos para este año, es decir, una diferencia de 716 casos menos. Esto es parte de los resultados que las autoridades han destacado en cuanto al tema de seguridad, de la efectividad del Plan Control Territorial, como ya bien lo apuntaba el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas. Este es mi reporte sobre esta situación que ha generado polémica y que, por supuesto, las autoridades ya le siguen la pista a los responsables de este sextuple homicidio y de otros hechos ocurridos durante el domingo. Salomón, sin duda es un reporte bastante completo donde podemos ver la efectividad de las autoridades de seguridad. Lo platicábamos un poco fuera de cámara, que si bien es cierto es un hecho realmente lamentable, un sextuple homicidio, son 6 vidas de 6 salvadoreños, pero es un tipo de hecho que no se daba desde hace bastante. Es correcto, pues estábamos acostumbrados a que en ocasiones anteriores había incluso hasta un recuento de muertos donde se enumeraban grandes cantidades. Incluso se llegó en el año 2015 a un promedio de 30 homicidios al día. Imagínense ustedes. Y ahora, lastimosamente nos toca nuevamente revivir esta situación, pero esperamos de que este pulso que intentan mantener las pandillas logre ser aplacado a través de la efectividad del Plan Control Territorial. El éxito del Plan Control Territorial para muchos sectores es irrefutable y es en este momento cuando muchos dicen no se debe discutir el apoyo a las autoridades para mantener esa tranquilidad entre los salvadoreños. Gracias por el trabajo periodístico, Salomón. Muchas gracias y un saludo a todos los que nos sintonizan a esta hora.
Muy bien, Salomón, muchísimas gracias por tu informe. En este momento trasladamos nuestra señal en vivo hasta la comunidad Nuevo Israel, acá en San Salvador. Se encuentra ahí el periodista Daniel García con la ministra de Vivienda, Michelle Sol. Adelante, Daniel, cuéntanos un poco más acerca de ese evento. Hola, hola, hola. ¿Está hablando? Sí, hola, 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 sonido 111, ¿se escucha? 111. Te escuchamos, adelante. Buenas noches. Buenas noches, Amalí. Buenas noches. Es un gusto saludar a la audiencia de Noticiero El Salvador. Me encuentro desde el Instituto Nacional Técnico Industrial, donde esta tarde y noche la ministra de Vivienda, Michelle Sol, ha venido a conversar con las familias que fueron afectadas por la tormenta Amanda y que habitaban en la comunidad Nueva Israel. Han traído una solución habitacional, han traído propuestas, y para tener los detalles de este proyecto, de estas propuestas que se han conversado durante esta tarde y noche, tenemos con nosotros a la ministra de Vivienda. Muy buenas noches, ministra. Buenas noches, un saludo para todos los televidentes. Sí, esta noche nos hemos reunido con las familias de pérdida total de la Nueva Israel para traerles una nueva opción, un nuevo terreno, ya que el presidente nos pedía que le buscáramos un terreno en la zona de San Salvador. Y ya tenemos ese terreno, es en la zona de las Iberias, y es a donde podemos hacerle las viviendas a estas familias que fue pérdida total en la anterior tormenta Amanda. En detalle, ¿en qué consiste toda la logística de este proyecto para poder desarrollar y beneficiar? ¿Cuántas familias son? De la Nueva Israel son 104 familias de pérdida total. También tenemos del Cacao 1 y Cacao 2 otras 50 familias de pérdida total, y la idea es que el presidente dio la orden de que les demos una vivienda segura, una vivienda adecuada, y hemos encontrado este terreno que está más cerca de la propuesta que les teníamos antes en San Martín, está en San Salvador, y es lo que el presidente nos ha pedido, un terreno siempre que quede en la zona de San Salvador, y ya lo tenemos. Entonces consiste en poder hacer ahí sus viviendas seguras, ¿verdad? No al filo de la muerte como estaban aquí en la Nueva Israel, que por décadas las diferentes instituciones lo permitieron que vivieran de esa manera. Nosotros estamos buscando una solución permanente, segura y asequible para ellos. Ministra, se están enfrentando problemas a nivel de financiamiento, sobre todo para atender la situación de la mitigación en zonas vulnerables. Se habla de entrampamiento de un préstamo con KfW. ¿Cómo va este procedimiento? ¿Cuál es su opinión? Miren, sinceramente es triste, y yo quisiera hacer una invitación a los diputados de la Asamblea y traerlos a este lugar en esta semana. Posiblemente haga esa invitación, ya que aquí la incógnita, las preguntas que los familiares nos hacen es que ¿por qué no se hacen los trabajos de mitigación en la zona donde ellos sufrieron? Resulta que el gobierno de Alemania hizo un estudio previo que invirtió 950.000 euros para saber a dónde hacer los trabajos de mitigación. Es una investigación, un estudio que venía desde las lagunas de laminación, pasaba por la Málaga, por San Jacinto, Nueva Israel, llega hasta la Independencia, el Piro, toda esa zona. Ya están los fondos, está el estudio previo, está el diseño, el ministro de Obras Públicas tiene el diseño para esas obras de mitigación y están los fondos, solamente con la diferencia que los fondos están detenidos en la Asamblea Legislativa. Fondos que son para hacer esos trabajos de mitigación que van a traer una solución permanente a los problemas de inundación de nuestra ciudad. Y por ende van a quedar seguras muchas viviendas de esa zona. Pero los diputados han decidido cambiar las zonas, reorientar los fondos a donde ellos quieren que se hagan esos trabajos. Y eso no se puede, porque ya KfW invirtió 950.000 euros en un estudio previo de dónde convenía hacer esos trabajos para evitar inundaciones en la zona del Gran San Salvador. ¿Qué ha pasado con los fondos que se habían dado por parte del Gran Ducado de Luxemburgo? También tenemos 2.2 millones que eran con los que íbamos a ocupar para ayudar a las familias que fueron afectadas con la tormenta Amanda y la tormenta Cristóbal. Pues resulta que también los diputados tienen detenidos los fondos del Ducado de Luxemburgo porque ellos quieren tomar la decisión de a dónde llevar esos fondos, que los alcaldes decidan a dónde. Y nosotros aquí están las familias que fueron afectadas en la tormenta Amanda. Aquí están con nosotros y ellos están negando que ocupemos los fondos. Ya tenemos el terreno, ya tenemos el diseño,
tenemos las familias necesitadas, tenemos los fondos, pero los fondos están detenidos, por no decir otra palabra, en la Asamblea Legislativa. Ellos no nos quieren dar los fondos al Ministerio de Vivienda para poderles arreglar sus viviendas a las familias que lo perdieron todo en esta tormenta Amanda. Ministra, sobre los proyectos que podrían esperar la población salvadoreña en general, la inversión que se va a hacer en vivienda para el próximo año, ¿qué proyectos son los que más puede estar? Mire, hemos presentado un presupuesto de 60.4 millones de dólares, en el que 15 millones son para invertir en familias de extrema pobreza que viven en zonas altamente vulnerables, ver de qué manera tenerlas en zonas seguras, gente de extrema pobreza. Tenemos otros 15 millones para familias que les afectan estas tormentas y que van a haber más tormentas y que tenemos que ver cómo responderles, y otros 15 millones que son para invertir en un programa de Mi Primer Vivienda, para esas familias que recién casados, que quieren tener su casa propia y que hoy por hoy alquilan en un mesón o en un lugar y viven hasta 9 personas en un cuarto. Queremos tener esa opción, esa oferta en el que ellos puedan venir y comprar una vivienda en el que sea accesible al pago de ellos. Ministra, muchas gracias por la información. Samalí, regresamos con esta información hasta los estudios y no sin antes invitar a todos nuestros televidentes que se mantengan pendientes de Noticiero El Salvador. Buenas noches. Buenas noches para ti también y también para la ministra Michelle Sol. Daniel, es un informe bastante completo para saber, Marisol, cuál es el futuro que van a tener estas familias que lo perdieron todo en las pasadas tormentas. Así es, Amalí, por supuesto, información en vivo desde diferentes puntos de nuestro país. Acompáñenos a una pausa comercial, son las 7 de la noche con 26 minutos. Esta es Nuestra Voz, Noticiero El Salvador. Ya regresamos. Buenas noches, ¿cómo están todos? Un gusto tenerlos aquí conmigo, acompañándonos. Quiero pedirles por favor que dejen su like para ayudar al canal a crecer, para que más gente nos puedan ver y acompañarnos. Es muy importante, por favor dejen su like y pueden compartir también con sus amistades y en sus redes sociales. ¿Verdad? Se los agradecería muchísimo. Y bienvenidos a esta noche. Vamos a ver a quién tienen de invitado para la entrevista. Tal vez lo enseñamos dependiendo. Ok. Por favor, dejen su like y compartan si son parte del canal. Los invito a que se suscriban, toquen la campanita para que puedan ser avisados cada vez que vamos en vivo o que salga un video. Gracias. Así que le hacemos la invitación, vamos a estar conversando, vamos a tener 2 entrevistas. En la primera parte vamos a estar hablando con Ricardo Sosa, él es un experto en seguridad y criminólogo, vamos a estar analizando los hechos de las últimas horas y para responder precisamente a las preguntas que tienen los salvadoreños vamos a estar conversando con el ministro de Justicia y Seguridad Pública. Así que eso va a ocurrir al filo de las 8 de la noche cuando concluya el noticiero. Una entrevista importante y lo decíamos, lo vimos la semana pasada, que obedece a todo lo que está ocurriendo en nuestro país porque esta es la voz de los salvadoreños. Aquí se hacen las preguntas que los salvadoreños desde su casa quieren tener las respuestas precisamente de funcionarios y de todos los actores en nuestro país. Por supuesto, así que de eso y más vamos a estar hablando al filo de las 8 de la noche, así que
Regreso con ustedes. Muchísimas gracias. Quedaremos pendientes de ver esa entrevista más tarde. Gracias, Armando. Y ahora pasamos a más información nacional. Les cuento que hoy el juez del caso El Mozote y otras organizaciones sociales intentaron ingresar a la Fuerza Armada para buscar archivos relacionados al hecho ocurrido en 1981. Esto pese a que el presidente ya desclasificó varios documentos el pasado 24 de septiembre. No tengo conocimiento del ingreso. Por segunda ocasión, el juez del caso El Mozote, Jorge Guzmán, intentó ingresar a una base militar, según él, para conocer información relacionada con la masacre del Mozote ocurrida en 1981, que se encuentra resguardada en la Fuerza Aérea. Los militares negaron el ingreso, señalando que no cuentan con la información solicitada. Primero porque el señor presidente ya entregó la documentación que se posee. Y segundo porque aquí nosotros tenemos resguardado toda la planificación que hacemos día a día. ¿Sí? Fíjense que ustedes están haciendo una valoración conforme a los intereses de la institución armada y no están haciendo una valoración. Fíjense que eso de que no contamos con información es algo que se tiene que verificar a través de la inspección, ¿verdad? Sí, licenciado, cualquier cosa lo puede hacer con el señor ministro directamente. Porque la misma... Bien. Bueno, gracias por su amabilidad. Entonces, al lugar también se hicieron presentes organizaciones de derechos humanos, quienes pidieron a la Fiscalía investigar la supuesta falta de colaboración de los militares. Con esto, el gobierno y la Fuerza Armada está demostrando que continúa en la posición de proteger criminales de guerra, de afectar las investigaciones y seguir protegiendo a los responsables de la peor matanza de América Latina. Es inadmisible, esperamos que el señor fiscal general no sea pasivo y que actúe en consecuencia investigando los delitos en que sigue incurriendo el presidente Bukele como comandante general. El pasado 24 de septiembre, en cadena nacional, el presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que la intención de ingresar al archivo del Estado Mayor era para conocer archivos militares secretos y divulgarlos. En el mismo acto, desclasificó una serie de documentos, de los cuales los implicados en el caso dicen desconocer su contenido. Lo que está haciendo el juez del Mozote no es, por algún motivo, junto con Apolonio, junto con la gente que lo acompaña y junto con el FMLN que reclama ahora, y me extraña Arena que reclama ahora, por Dios, si gobernaron 30 años, ¿por qué no dieron los archivos? Nosotros lo vamos a desclasificar. La historia se dará cuenta que yo no estoy escondiendo, porque no me sirve de nada, un medio papel del Mozote. ¿Por qué? Porque si yo tuviera algún papel extra de lo que hay aquí, créanme que sería el más interesado en darlos, primero porque estoy comprometido con la justicia y la verdad, pero además porque electoralmente no serviría. ¿Quiénes saldrían involucrados? ¿Nuevas ideas? ¿Quiénes están involucrados ahí? ¿Alguien de mi gobierno? ¿Yo? No. Obviamente serían involucrados los fundadores o los padres o los abuelitos de los miembros del Partido Arena o Arenita. El juez de la causa reiteró que los próximos días continuarán buscando ingresar a las bases militares, aun cuando ya les fueron entregados los documentos existentes. Con información de Tatiana Funes, Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, se refirió a la apertura de los archivos militares sobre la masacre de El Mozote, luego que este día el juez de instrucción de San Francisco Gotera acudiera a la Fuerza Aérea de Ilupango, donde tenía previsto realizar la inspección. Félix Ulloa reiteró lo mencionado por el presidente de la República, Nayib Bukele, quien indicó que los archivos se le entregarán al juez, ya que eso ha sido lo solicitado. No es que el juez va a ir y va a hacer una inspección en los archivos o va a entrar a las instalaciones militares, porque como lo hemos repetido y el presidente fue muy claro, dijo, este hecho ocurrió en 1981. O sea, pues han pasado ya casi 40 años y han sucedido una serie de gobiernos que no sabemos en los cuales esos archivos, si existieron alguna vez, pudieron haber sido destruidos. ¿Cuál es el interés de ocultar algo? Si como él dice, cuando ocurrió la matanza del Mozote yo era un niño, nadie desde mi gobierno estaba vinculado a esa masacre, no tenemos nada que ocultar, al contrario, dice, incluso políticamente nos serviría
sacar que en esos archivos hay funcionarios de otros gobiernos, de los partidos, y hacerlo público. Pero eso no se trata de un show político, no se trata de una agenda electoral para hacer campaña, se trata de la seriedad de encontrar la verdad judicial. Y el vicepresidente concluyó que lo que el gobierno tiene en su poder será entregado y si el juez ordena se abrirán los archivos, pero esto debe contar con la autorización del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, quien es el presidente de la República. Ulloa dice que no existe ningún interés de fondo de las autoridades en esconder algún tipo de información. Bueno, vamos a más información, vamos a pasar a un tema de agua en este momento y les cuento que el derecho humano al agua fue abordado en la reunión de trabajo de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa. Los diputados acordaron reformar el artículo 2 de la Constitución de la República para que se reconozca el agua como un derecho humano y el artículo 69 de la misma para reconocer el agua como un bien público. La propuesta de reforma al segundo artículo establece: toda persona tiene derecho a la vida, al agua y su saneamiento, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Por su parte, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, confirmó que ya se ha constituido el comité ad hoc que se encargará de analizar el estudio de reforma a la Constitución de la República. Explicó que este comité se encargará de facilitar la consulta, sistematizar el estudio para presentarlo ante el Ejecutivo el próximo año. El presidente Nayib Bukele aprobó el pasado 24 de agosto un acuerdo en el que delegó al vicemandatario la coordinación del estudio y la propuesta de reformas constitucionales. Según el documento, dicha reforma será la base para una legislación moderna y eficiente acorde a las necesidades actuales de la sociedad. Tomaron los primeros acuerdos, ya se aprobó el reglamento de funcionamiento y esta semana va a dar su primera conferencia de prensa para dar a conocer cuáles son los miembros del comité, cuáles son los límites y alcances del estudio, que es lo que a muchos les ha preocupado, qué es lo que se va a analizar, qué es lo que se va a estudiar, qué es lo que se va a proponer como reformas y también, por supuesto, las formas y los mecanismos de consulta, porque queremos que este proceso de estudio sea el más participativo y el más consultado que ha tenido El Salvador, donde todos los salvadoreños. 6 salvadoreños regresaron este día a sus hogares tras vencer la enfermedad en el Hospital El Salvador. Se trata de 3 hombres y 3 mujeres cuyas edades oscilan entre los 17 y los 66 años de edad. Los pacientes recuperados recibieron atención médica las 24 horas del día mientras permanecieron ingresados en el Hospital El Salvador, especializado en brindar atención a personas con el coronavirus. Esto como parte del protocolo a seguir. Cada uno de los pacientes recibió su kit de medicamentos y vitaminas que contribuirán a mejorar su sistema inmunológico. Las personas que recibieron el alta médica agradecieron el firme compromiso del personal de salud que se encuentra atendiendo en primera línea esta pandemia. A la fecha, el Hospital El Salvador ha permitido que más de 1.200 salvadoreños puedan regresar a sus hogares luego de enfrentar y de vencer el COVID-19. Gracias por informarse con Noticiero El Salvador. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Acompáñenos a la pausa comercial. Volvemos con más noticias. Este puente le significa a la gente un salto en su calidad de vida. Para ir a la escuela, los niños, por el cable. Yo sentí un dolor tan grande cuando vi cruzarse la gente ahí. Pero también una emoción mucho más grande cuando la gente arrancó la garrucha
y tenía su puente. Una promesa fue la construcción de un campus universitario en Chalatenango. Vamos a hacer de este lugar un emblema histórico. Es demasiado grande y emocionante saber que las nuevas generaciones van a tener en este centro universitario una puerta de entrada a la vida. Vamos construyendo nuevas obras de progreso, de dignidad, de amor para este pueblo y de solución a sus problemas más sentidos. Si necesitas llevar un control prenatal para tu embarazo y no presentas síntomas de COVID-19, llama al 131. Si tienes una hija o hijo menor de 5 años que necesita atención médica y no presenta síntomas de COVID-19, llama al 131, el nuevo número de atención médica especializada del Gobierno de El Salvador, para que no salgas de casa y evitemos contagios. En el 131, un profesional de la salud te atenderá de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 131. Tú llamas, nosotros te atendemos. Gobierno de El Salvador, con el apoyo de la Embajada de Canadá y UNSPA. Así somos. La leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Le da los nutrientes y las defensas necesarias para toda su vida. Por eso, no dejes de amamantarlo si sospechas o confirmas que tienes COVID-19. Protégelo con las siguientes medidas. Lava tus manos antes de amamantarlo. Cubre con mascarilla tu nariz y boca durante la lactancia. Tose o estornuda en el codo, servilleta o pañuelo desechable. Bótalo y lávate las manos. Desinfecta constantemente objetos y superficies que están en contacto con el bebé. Si tienes síntomas, llama de inmediato al 132 para recibir indicaciones. No bajes la guardia. Sigue las medidas. Crecer juntos. La Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. No bajes la guardia para contener el coronavirus. Por eso, cuando hagas tus compras, evita guantes y accesorios. Usa ropa con mangas largas. Toca solo los productos que te vas a llevar. No uses tu celular y lleva la lista de compras en papel. Respeta el distanciamiento social. Y no te toques la mascarilla ni la cara. Después de tocar el dinero o tarjeta, usa alcohol gel. No bajes la guardia. El virus está ahí afuera y ahora el riesgo de contagio es mucho mayor que antes. Sigue las medidas. Gobierno de El Salvador. Noticiero El Salvador. Gracias por seguir en sintonía de Noticiero El Salvador. Retomamos una información de la que ya le veníamos hablando al principio de esta emisión, y es que la Sala de lo Constitucional resolvió impedir a la Fiscalía General de la República la presentación de requerimientos fiscales por evasión de impuestos en los años 2018 y 2019 de la empresa Intratex, propiedad de la familia Simán. Los magistrados determinaron que antes de presentar cualquier proceso penal debe obtenerse el resultado del proceso administrativo del cobro del Ministerio de Hacienda. Ustedes ven en ese momento en pantalla la publicación realizada por el presidente Nayib Bukele, donde dice
Parece que no solo están todos unidos, sino que ya no les interesa disimularlo. El sistema se autoprotege, sabe que está herido de muerte y, como dijo Rodolfo Parker hoy en la mañana, tienen la esperanza de salvarlo. Eso publicó el mandatario en su cuenta de Twitter. Además, la sala determinó suspender el proceso penal en contra de la empresa Intratex, que se tramita en el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador. Internacionales. Vamos a dar paso a las noticias internacionales. Continúan las protestas en Costa Rica. Este lunes, cientos de personas salieron a las calles de San José para manifestarse contra la inclusión de nuevos impuestos propuestos en un acuerdo que el gobierno planea presentar al Fondo Monetario Internacional para sanear las finanzas del país. La manifestación transcurrió en forma pacífica al atravesar la capital, pero se volvió violenta cuando algunos de los participantes intentaron romper una barrera policial. Al llegar a Casa Presidencial, el enfrentamiento entre los agentes y los manifestantes dejó al menos 4 heridos. Esto ocurre en Costa Rica. Y en la siguiente nota actualizamos la cifra de contagios y decesos por COVID-19 registrados hasta este lunes a nivel mundial. El mundo sobrepasó este lunes los 37,6 millones de contagios y más de 1.077.000 decesos por COVID-19. La Organización Mundial de la Salud afirmó que estas cifras solo reflejan una parte de la totalidad de los casos positivos, debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar las nuevas infecciones. Algunos solo testean a las personas que necesitan hospitalización y en una gran cantidad de países pobres la capacidad de realización de pruebas es limitada. Este domingo se registraron a nivel global 4.120 nuevas muertes y más de 296.000 nuevos contagios. India, Estados Unidos y Brasil son los países más afectados de esta última jornada. Este fin de semana, Argentina se convirtió en el 6º país con más casos del virus, mientras el brote parece estabilizarse en Buenos Aires. Las autoridades identificaron un aumento de contagios en al menos 18 provincias de este país. Ante el repunte de casos en Europa, Asia y América Latina, esta mañana la OMS advirtió que no es una opción dejar circular libremente al COVID-19 para que la población adquiera la inmunidad colectiva como ha sido sugerido. El director del organismo aseguró que dejar vía libre a un virus peligroso del que no se tiene completo conocimiento es contrario a la ética. Dijo además que nunca en la historia de la salud pública se ha usado la inmunidad colectiva como estrategia para responder a una epidemia y mucho menos a una pandemia. Roxana Amaya, Noticiero El Salvador. Liverpool se convirtió en la primera ciudad de Inglaterra en entrar en el nivel muy alto de alerta por el avance de la pandemia de COVID-19. Esta declaratoria es parte del nuevo sistema de restricciones escalonadas contra la enfermedad. Más detalles en el siguiente informe. Johnson ha sido criticado por la gran variedad de medidas locales en constante cambio que sembraron la confusión entre los británicos. Con este anuncio busca imponer claridad con un nuevo sistema basado en 3 niveles. Pero el plan no se aplicará en Escocia, Gales e Irlanda del Norte, cuyos gobiernos autónomos definen sus propias políticas contra el coronavirus. Y presten mucha atención a lo siguiente. Un estudio presentado por la Agencia Nacional de Ciencias de Australia afirma que el nuevo coronavirus que causa precisamente el COVID-19 puede sobrevivir hasta 28 días con temperaturas bajas y en la oscuridad. El nuevo coronavirus puede sobrevivir hasta 28 días en algunas superficies. Eso demostró un estudio de la Agencia Nacional de Ciencias de Australia difundido el lunes. Los científicos investigaron la longevidad del virus en la oscuridad en 3 tipos de temperaturas. Comprobaron que a 20 grados Celsius el virus es sumamente resistente en superficies lisas como las pantallas de teléfonos móviles, llegando a sobrevivir hasta 4 semanas en vidrio, acero o billetes de banco plastificados. A 30 grados, la supervivencia cae a 1 semana y a 40 grados no supera las 24 horas.
Según los investigadores, el virus sobrevivió periodos más cortos en superficies porosas como el algodón, hasta 14 días con temperaturas bajas y menos de 16 horas con las altas, significativamente más tiempo que los resultados de estudios previos que encontraron que el virus puede sobrevivir hasta 4 días en superficies lisas. El director del Centro de Prevención de Enfermedades de Australia dijo que el principal mensaje es que la gente es mucho más infecciosa que las superficies. Pero agregó que el estudio quizá ayude a explicar por qué, aun cuando no hay gente infectada, a veces hay nuevos brotes, incluso en países que se consideran libres del virus. Impresionante información a tomar en cuenta, y Panamá reanudó sus vuelos comerciales internacionales tras casi 7 meses de estar paralizados por la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. A partir de hoy quedan abiertas este país para más de 36 ciudades en 20 países de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, Norteamérica y también Europa. Esta reapertura se produce bajo estrictos controles sanitarios, entre ellos presentar una prueba negativa de COVID-19 con un máximo de 48 horas previas al viaje. Y en otro tema, el gobierno de Bangladesh aprobó la pena de muerte como castigo para el delito de violación. Esta medida, que entrará en vigor mañana, llega en medio de multitudinarias protestas en las que se reclamaba penas más severas contra este delito tras la difusión de un video de un asalto sexual en grupo que se hizo viral. Imagínense ustedes. Esta aprobación además reforma la ley de crueldad hacia las mujeres y los niños, que disponía la cadena perpetua para las agresiones sexuales y la pena de muerte únicamente en caso de fallecimiento de la víctima como consecuencia de la violación o si era asesinada durante el acto. Rusia reclamó una aplicación estricta de la tregua humanitaria entre Armenia, luego que este fin de semana continuaran los combates entre ambos países en zonas civiles del enclave de Nagorno-Karabaj. Los combates en Nagorno-Karabaj no ceden, pese a la tregua humanitaria negociada con mediación de Rusia. El lunes Moscú llamó a las fuerzas separatistas armenias y al ejército azerbaiyano a respetar estrictamente lo acordado. Nuestras conversaciones conjuntas, que culminaron con la aprobación de un documento muy importante, no fueron en vano. Nuestros esfuerzos no fueron desperdiciados y pronto podremos resolver el tema en el terreno. Los dos bandos tampoco consiguieron llevar a cabo el intercambio de prisioneros ni de los combatientes fallecidos, como está previsto en el acuerdo de la tregua. A pesar del fracaso de casi 3 décadas de mediación, los diplomáticos rusos, estadounidenses y franceses quieren convencer a armenios y azerbaiyanos de que vuelvan a las negociaciones y pongan fin a los combates en curso. Como ocurre desde que estallaron los enfrentamientos el 27 de septiembre, ambos bandos se culparon mutuamente de las hostilidades y reivindicaron éxitos en el campo de batalla que no pudieron ser verificados de forma independiente. Nagorno-Karabaj, un territorio de población predominantemente armenia, se separó de Azerbaiyán en la década del 90, desencadenando una guerra que se cobró 30.000 vidas. Desde entonces, Bakú acusa a Ereván de ocupar su territorio y los enfrentamientos armados son recurrentes. Pero los combates actuales son los más graves desde el alto el fuego de 1994. Y tras una batalla legal entre autoridades de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas y una corporación penitenciaria en contra del estado de California, una jueza federal ratificó una nueva ley local que elimina los centros privados de detención de inmigrantes irregulares en esa zona. La resolución, dada a conocer hoy, establece que esta ley aprobada en 2019 y que entró en vigor en enero pasado es constitucional. Por lo tanto, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación del Estado no podrá realizar ni renovar contratos con prisiones privadas con fines de lucro para encarcelar personas. Informe del clima. No pueden faltar las condiciones del clima para lo que resta de este lunes y, por supuesto, los días que le restan a esta semana. Buenas noches, Amalí, buenas noches, Marisol. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, ya que hizo mucho sol y mucho calor
estos 2 días. Y a ustedes, amigos televidentes, buenas noches. Gracias por estar y continuar con el noticiero El Salvador en esta su sección del clima. Déjenme contarles que ya el huracán Delta ya se disipó. Gracias a Dios, los estragos no fueron extremos, sí hubieron daños, pero no como se esperaban, gracias a Dios. Y sobre el Caribe y Centroamérica vemos cómo está actuando el flujo del este, el cual forma estos núcleos que a esta hora de la noche nos están dando lluvias y tormentas en todo el Golfo de Fonseca y la zona oriental de nuestro territorio. Recuerde que estos núcleos se desplazan en todo el país y es por ello que las lluvias y tormentas se esperan para la noche y parte de la madrugada también. Y van de paso, ya para mañana amanecemos nuevamente con esos cielos con poca nubosidad, soleada la mañana, calor en la tarde y otra vez lluvias y tormentas en últimas horas de la tarde y la noche sobre nuestro territorio. Una semana normal, muy buena, y recuerde que la segunda quincena de octubre entramos al periodo de transición donde usted sentirá y percibirá cambios muy pequeños y las lluvias cada vez van a ir disminuyendo sobre nuestro territorio. Y eso es todo en cuanto al tiempo. Adelante, Samalí y Marisol. Gracias, Sandrita, por este informe del clima. Ya lo decíamos antes con Samalí, disfrutamos del fin de semana porque hubo mucho sol. Ahora, este fin de semana se jugó la primera fecha del torneo Clausura 2020 de la Liga Mayor de Fútbol y los resultados fueron, a continuación le contamos. El Alianza arrancó con el pie derecho, goleando 3-0 al Santa Tecla, mientras que el Metapán venció a los Tigrillos del FAS con una diferencia de 3-1. Mientras que en San Miguel el Águila derrotó a Limeño con un 2-1 y en cuanto al Marte debutó con una derrota de 3-1 en contra del Chalatenango. El Jocoro le ganó al Firpo 2-1 y para finalizar el Once Deportivo cerró su partido contra el Sonsonate con una goleada de 4-1. Para Noticiero El Salvador, José Flores. ¿Y qué ha pasado en el deporte internacional? Se lo cuento a continuación. Los Lakers dieron el mejor homenaje posible a la memoria de Kobe Bryant al coronarse como los nuevos campeones de la temporada 2020 de la NBA. Derrotaron como visitantes al Heat de Miami por 106-93 en el juego número 6, ganando la serie por 4-2. Los angelinos consiguen su 17º anillo tras 10 años de espera e igualan en títulos a los Boston Celtics. LeBron James registró 28 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias y consiguió tanto su 4º anillo en su carrera como el MVP de la temporada, también por 4ª ocasión, quedando a 2 galardones de igualar la marca de Michael Jordan. Además, es el primer jugador en conseguirlo con 3 franquicias diferentes, con el Heat de Miami en 2012 y 2013, en 2016 con los Cleveland Cavaliers y ahora en el 2020 con los Lakers. Van a creer que no dejan transmitir las imágenes porque son de medios internacionales, así como los deportes y cosas así. Bueno, espero entiendan lo que está pasando. Vamos a ver si con las cosas nacionales no hay problema. Italia es líder con 5 puntos, mientras que Holanda y Polonia empatan con 4 unidades. En el último lugar está Bosnia. En el grupo 2, los ingleses están a la cabeza con 7 puntos, seguidos de Bélgica con 6, Dinamarca con 4 e Islandia sin puntos. En el sector 3 se registra un empate en el liderato entre Portugal y Francia con 7 puntos, Croacia tiene 3 y Suecia sin unidades. Y por último, España encabeza el grupo 4 con 7 puntos, Alemania es segunda, seguidos de Ucrania y Suiza. En Noticiero El Salvador, su opinión cuenta. Esta es nuestra voz y es por eso que realizamos esta encuesta a través de nuestro Twitter. La pregunta decía, ¿considera usted que los alcaldes hacen un uso adecuado del FODES? Y esta es la respuesta, ustedes la tienen en pantalla en nuestra cuenta de Twitter, @noticiero SLV.
Un 3.9% respondió que sí y un 96.1% respondió que no. Todavía hay más espacio para poder votar, así que le animamos a que participe y pueda expresar su opinión, que como decía Marisol, es siempre muy importante y la tomamos muy en cuenta. Ya estamos acercándonos al final de esta hora de noticias. Gracias por habernos acompañado a lo largo de toda esta emisión y por supuesto es momento de darle paso a Armando Godoy, que ya está acá con el invitado para dar inicio a la entrevista. Armando. Por supuesto, Samalí, Marisol, buenas noches para toda la gente que nos sintoniza. Estaba revisando la encuesta, más de 7,000 votos. Así es. Es impresionante. Bueno, invitamos a la gente que siga participando, me imagino que van a haber más encuestas a futuro. Y estamos muy contentos también porque nuestra comunidad en redes sociales ha crecido, es el compromiso. Impresionante la aceptación que hemos tenido en una semana. Sí, somos bastantes. Tú lo